Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer saludarles una vez más en nuestro diplomado de teología y la clase de doctrina de Cristo, también llamada desde el punto de vista técnico Cristología. Estamos agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de compartir esta clase tan hermosa. Es muy importante recordar que doctrina de Cristo, o también llamada Cristología, es parte del programa de teología. Recuerden la importancia del estudio de la teología en el cuerpo de Cristo. Todo cristiano, discípulo de Jesús, que desea formarse para honrarle a Él y para servir en su obra, necesita desarrollar el contenido de estas clases, entender la importancia del estudio de la teología. Recuerde, no debemos satanizar el concepto teología. Muchas veces, en muchas oportunidades, se malinterpreta el estudio de la teología, diciendo de aquellos que lo hacen que se llenan de letra y la letra mata, tergiversando bastante ese pasaje tan importante de las Escrituras. De ninguna manera podemos malinterpretar ese versículo para apartarnos del estudio de las Escrituras. Recuerden que la palabra misma dice: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dios le demanda a Josué: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si cientos de versículos, de pasajes en la Biblia nos animan a estudiar, y no solamente nos animan, sino que nos ponen como un mandamiento de estudiar la palabra. Y un verso de la Escritura mal interpretado que dice que la letra mata no nos puede desviar del estudio correcto de las Escrituras. Más bien, deberíamos de estudiar qué significa en el orden correcto esa expresión, la letra mata. Dentro del estudio de teología, ¿qué es teología? El estudio de la doctrina. Eso es teología. La Biblia dice, allá en el libro de Hechos, cuando Pablo hablaba a los ancianos de Éfeso: temo que después de mi partida se levantarán de entre vosotros, dice, lobos vestidos de ovejas, que harán apartar de sí el rebaño. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para estar con el corazón despierto ante el ataque de esos lobos? Entender la doctrina correcta, entender lo que Dios quiere que sepamos, y no lo podemos hacer si no estudiamos. Dentro de las doctrinas importantes, recuerde, teología es el estudio de las doctrinas que nos dejó el Señor en la palabra. Hay diferentes doctrinas: la doctrina de la Biblia, llamada bibliología; la doctrina de Dios, llamada teología propia; la doctrina de Cristo, que es la que estamos viendo, que es de cristología; la doctrina del Espíritu Santo, que es neumatología. También entendemos la doctrina del ser humano, llamada antropología. A la doctrina del ser humano le decimos doctrina del hombre, ¿verdad? O doctrina del ser humano. La doctrina del pecado, amarteología; la doctrina de la salvación, soteriología; la doctrina de la iglesia, eclesiología; la doctrina de los ángeles, angeliología; y la doctrina de los últimos tiempos, que le llamamos escatología. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, necesitamos comprender qué nos enseña Dios en la palabra, en esos contenidos tan fundamentales que le dan la base a nuestra fe, a lo que como iglesia creemos, en qué creemos, por qué creemos. Es muy importante. Necesitamos, si vamos a predicar de Cristo, necesitamos saber quién es Cristo. ¿Es Cristo Dios? Si Cristo es Dios,
Entonces, ¿qué características tiene? ¿Qué diferencia hay entre el Hijo de Dios eterno y Jesús hecho hombre? Todas esas importancias necesitamos comprenderlas. Esas preguntas necesitamos darle respuesta. Necesitamos saber quién es Jesús. Mateo 16:13 nos expresa esta palabra. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos. Esta pregunta todos la debemos de responder. Cada cristiano, cada discípulo de Jesús necesita tener la respuesta a estas preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo para la gente? Respóndase usted esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Puede usted responderse esa pregunta? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa es una de las preguntas más importantes, si no la más importante. ¿Se la puede hacer usted? Hágasela, pero también respóndale. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Puede tener usted la respuesta a esa pregunta? Quiero que sepa una cosa. De la respuesta que usted tenga a esa pregunta vale su vida. No solamente su vida eterna, sino su comportamiento. Usted quiere ser un hombre fiel, un esposo fiel que no caiga en adulterio. La respuesta que usted le dé a esa pregunta va a determinar su comportamiento. ¿Quiere ser un buen hijo? Responde a esa pregunta y la respuesta que usted le dé a esa pregunta le va a determinar el parámetro de vida. Conforme a la respuesta que usted le dé a esa pregunta, así va a ser su comportamiento delante de la iglesia, delante de su familia, delante de su trabajo. La respuesta que usted tenga para esa pregunta, de esa respuesta depende no solamente su vida eterna, sino su comportamiento diario. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Respóndasela. Y respóndasela de la mejor manera, porque de esa respuesta depende su vida eterna y el fruto que usted dé como persona. ¿Quién es Jesús? Para las personas. Para algunos era Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Vemos la respuesta de las personas en Mateo 16:14, el verso siguiente. Dicen, para uno tú eres Juan el Bautista. Los que pensaban que Jesús era Juan el Bautista estaban influenciados por el paganismo de ese tiempo, el paganismo griego de ese tiempo que hablaba de la reencarnación. Elías, una falsa interpretación de las escrituras. No entendieron el Antiguo Testamento, lo que pensaban que era Jeremías. Elías, Jeremías, la costumbre, mire, 3 maneras mal interpretadas de quién es Jesús. Para los que pensaban que eran Juan el Bautista, se habían contaminado con doctrinas falsas, paganas. Los que creían que era Elías, una mala interpretación de las escrituras, mala interpretación del Antiguo Testamento. Miren, y los que creían que era Jeremías, una mala interpretación cultural. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa para usted Jesús? ¿Puede contestarlo? ¿Qué significa para usted Jesús? Para algunos religiosos, Jesús era un endemoniado, ¿sí? Juan 10:20. Para los demonios, dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, era el santo de Dios en Lucas 1:24. Para Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Pablo, en Filipenses capítulo 3, donde dice las cosas que para mí eran ganancias, las he estimado pérdidas por amor a Cristo, y aún estimo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, dice una porción, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús mismo tenía un concepto de sí mismo.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es Jesús para usted? Hay que contestarnos estas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cuánta autoridad tiene? ¿Puede contestar alguna de esas preguntas? ¿Quién es Jesús? Vamos a hacer una práctica en este momento. Haga pausa a esta clase y conteste para sí mismo. ¿Quién es Jesús? Hágale pausa y conteste. ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde viene el Cristo? Haga pausa y conteste. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Cuál es su misión? Haga pausa y conteste. ¿Cuánta autoridad y de dónde le viene esa autoridad? Haga pausa y conteste. Continuamos. Son elementos sumamente importantes que todo cristiano debe comprender, todo cristiano debe conocer. Vamos a identificar algunos nombres, algunos títulos, algunas palabras, algunas, casi la mayoría de ellas, son sinónimos entre una y otra. Algunos son oficios, pero cuando nos referimos al Dios hecho hombre, a Jesús, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, como algunos dicen, nos mencionamos todas estas palabras. Él es Jesús, su nombre propio, Cristo, el Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo, él es el Señor, Él es Jesucristo. Otras veces decimos Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, el gran yo soy. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Abraham. Mire qué tremendo, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el segundo hombre o el postrer Adán. Él es el verbo hecho carne. Emanuel, Él es el Salvador. Rabí, que también significa Raboní. Y esas dos palabras a su vez significan maestro. Son algunas nombres o señales o títulos que no solamente las escrituras, sino que también el cristianismo se refiere a Cristo con esas palabras. Recuerden, usted que ya estuvo en esta clase anteriormente, vamos a hablar cuatro aspectos, cuatro elementos importantes o temas generales sobre la doctrina de Cristo. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de Cristo, vamos a ver, no importa, óigame bien, no importa de dónde usted lo vea, vamos a ver cualquiera estos temas generales. Algunos los vamos a ver dependiendo cuándo y cómo y quién le dé la clase, pero estos temas son los temas genéricos, los temas principales. La deidad de Cristo, la deidad del Hijo de Dios. ¿Es Dios o no lo es? Usted necesita entender esto. ¿Jesús es Dios? Respóndase esa pregunta. ¿Jesús es Dios? Puede decir, sí, es Dios. ¿O será que usted dice, no, no es Dios? Pues un semidios. ¿Qué respuesta tiene usted para esa pregunta? ¿Es Jesús Dios? ¿Jesús es Dios? Ya le digo, de la respuesta que usted tenga, depende su vida eterna y depende su comportamiento en la secularidad, en la iglesia, en su familia. Vamos a ver un poco sobre la deidad de Jesús, si acaso Él es Dios. Pero usted necesita tener seguridad sobre esta pregunta. ¿Es Jesús es Dios? Responda sí o responda no, pero necesita saberlo. Si responde sí, deme usted las evidencias bíblicas de que Él es Dios. Si responde no, también debe de buscar, que no la va a encontrar, ¿verdad? Evidencias bíblicas de que no lo es. Entonces son los cuatro temas supremos sobre la doctrina de Cristo. Su deidad, porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Su humanidad, siendo Dios se hizo humano. Su obra expiatoria, su sacrificio y su glorificación.
Esos 4 temas generales son necesarios para comprender algunos temas más específicos que los vamos a ver más adelante. Así que continuamos. ¿Qué más necesitamos entender? Su deidad. Entendemos que Jesús es Dios, es el Hijo eterno de Dios. Como dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una muy mala traducción, sesgada, ¿verdad? Por la doctrina de la iglesia que hizo esa Biblia, esa traducción. Dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. No, no es un Dios, porque eso sería una idolatría, ¿verdad? Creer de que Jesús es un Dios en miniatura. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra Dios mismo en la persona del Hijo. La Biblia prueba de igual manera en el Antiguo y Nuevo Testamento la coigualdad de la deidad de Jesucristo con el Padre eterno. Entonces, Jesús es Dios. Dios. Entonces hay que comprender un poquito entre la deidad de, de Cristo en la eternidad pasada, antes de hacerse humano, antes de experimentar Filipenses capítulo 3, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Mire, pero se anodó a sí mismo. Vamos a ver esa circunstancia en la segunda parte. Pero primero vamos a entender la deidad del Hijo Eterno por la comparación de los atributos, la majestad y las declaraciones del Padre y del Hijo. ¿Por qué entendemos que Cristo es Dios? Por la comparación de los atributos, por la majestad y por las declaraciones que el mismo Padre y el mismo Hijo da sobre Cristo, por las apariciones de Dios a los santos del Antiguo Testamento. A estas circunstancias en la Biblia se le llama, se le da mucho énfasis, ¿verdad? Esas apariciones se llaman teofanías o cristofanías, ¿verdad? Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, por la adoración directa y divina dada a Cristo. Imagínense que Cristo se dejó adorar. ¿Cómo es posible que si Cristo no es Dios, se deje adorar? ¿Cómo es posible que si Cristo no es Dios, se deje adorar? Por la conjunción de los oficios divinos del Padre y del Hijo. Isaías, que es el evangelista del Antiguo Testamento, nos deja clarísimo, porque un hijo no se, porque un hijo no se es dado, ¿verdad? No, un hijo no se es nacido, un niño no se es nacido y un hijo no se es dado. Lo vemos allá en el libro de Isaías. Por la afirmación explícita de que Cristo es Jehová y Dios. Bueno, vamos a ver más adelante esa circunstancia. La Biblia demuestra que Jesús es Dios. Romanos 9:5 dice, Jesús es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién se está refiriendo? Romanos 9:5, a Cristo. Tito 2:13, nuestro gran y Dios y Salvador Jesucristo. Tito se está refiriendo a Cristo como Dios. Segunda de Pedro 1:1, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Isaías 9:6, porque hijo nos es nacido, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino. Mire qué maravilloso lo que la Biblia afirma enfáticamente, que Cristo Jesús es Dios. ¿Sí? Puede decir usted con todo su corazón, tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres Dios. Como Dios, Él merece toda nuestra alabanza, merece toda nuestra exaltación.
Cristo es Dios sobre todas las cosas. Hay algunas circunstancias que enfatizan a Dios. ¿Qué circunstancias? Las características divinas, Él las posee. Esas características divinas, solo Él las posee. Lo vamos a poner aquí un poquito más grande. Cristo es Dios. ¿Puede decirlo usted con todo su corazón? Cristo es Dios. Vamos a cambiarle el relleno a esto. Él es Dios por sobre todas las cosas. Le vamos a cambiar un poquito aquí el relleno. ¿Cuáles son los elementos de la deidad de Cristo, del Dios Hijo? ¿Cuáles son esos elementos? Omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? Todo lo puedo, todo lo puede. Y Mateo 28:18, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Omnisciencia, todo lo sabe, pues él sabía lo que había en el hombre. Aún cuando él limitó estas características, cuando Jesús se hizo humano, él limitó todas esas características. Su omnipotencia, por eso lo vimos que se cansó en algunas ocasiones, aunque él era Dios, cuando se hizo un humano, limitó esas características. Y bueno, vamos a ver más adelante. Su omnisciencia, todo lo sabe, omnipresencia en todo lugar está. ¿Sí? Cuando estuvo como humano, limitó esas características, pero no las abandonó, sino que las limitó. Su eternidad. Y Él es antes de todas las cosas. Mire, qué precioso lo que nos dice Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué dice Hebreos 13:8? Y el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Él no cambia. Él no cambia. Él sigue siendo quien es, santo. Él es totalmente limpio. En él no hay iniquidad. Así que esas maravillosas características que solo las tiene Dios, se encuentran totalmente en Jesús, en el Hijo de Dios. ¿Qué otros elementos encontramos en su deidad? Él es creador, crear de la nada. ¿Cuál es la característica que solo Dios la comparte? La habilidad de crear de la nada. El único capaz de crear algo de la nada es Dios. Cristo Jesús nos da esas características. Su santidad. Él es santo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay iniquidad. En Cristo Jesús no hay pecado. El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es Dios. Dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que perdona pecados? Decían los judíos, y solo Dios es capaz de perdonar pecados. ¿Por qué Jesús perdonó pecados? Porque Él es Dios. La capacidad de traer juicio, esa capacidad de traer juicio es exclusiva de Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. En estos primeros 20 minutos hemos visto de una manera somera la característica de Cristo como el eterno Dios. Ahora vamos a ver su humanidad. La encarnación, Él siendo la imagen invisible, Él se convirtió en la imagen visible del Dios invisible. El Hijo de Dios se hizo corpóreo, tomó cuerpo humano. Antes de la encarnación, Dios no tenía cuerpo. Sí, eso es muy importante. Entender que antes de la encarnación, Dios no tenía cuerpo. Antes de la encarnación, Dios no tenía cuerpo. Entienda bien eso, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es espíritu.
Él es incorpóreo, no tenía un cuerpo humano, pero en la encarnación se apropió del cuerpo. Vamos a entender eso. Él se hizo hombre, se hizo carne y tomó, a partir de eso, tomó dos naturalezas. ¿Cuál es naturaleza? La naturaleza divina, que nunca dejó de ser, y a partir de ahí tomó la naturaleza humana. A esa apropiación de dos naturalezas, él era 100% Dios y llegó a convertirse en 100% hombre. A esas dos naturalezas, a la unión de esas dos naturalezas se le llama unión hipostática. ¿En qué consiste la unión hipostática? En la conexión de dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Pero en esa circunstancia de hacerse 100% Dios, vació su deidad. Sin dejar de ser Dios, limitó sus cualidades divinas. A esa limitación se le llama vaciarse. Y el nombre griego para vaciarse se le llama kenosis. Lo vemos en Efesios capítulo 3. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, dice Reina Valera 1909, ser igual a Dios, sino que teniendo la condición de Dios, se despojó de sí mismo. Se despojó. A esa expresión, despojó, se vació, se le llama en griego kenosis. Entonces, él tuvo un nacimiento virginal, ¿verdad? Tuvo un nacimiento virginal milagroso, sin necesidad de una relación sexual. Jesús entró por medio del Espíritu Santo al vientre de María. A eso se le llama el nacimiento virginal. Y también Jesús llevó una vida piadosa. Desde que nació hasta su muerte en la cruz, él llevó una vida piadosa, llena de milagros. Dice la Biblia en el libro de Hechos que él hacía milagros porque Dios era con él. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2. Yo le decía capítulo 3 erradamente, ¿verdad? Pero el capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A eso se le llama kenosis, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La idea cristiana de que Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret es la principal piedra de tropiezo de los incrédulos en todos los tiempos. Miren, el gran problema de la humanidad es no entender que Jesús es Dios, que el Dios eterno se hizo hombre. No hay manera de entender eso. Y Satanás se ha encargado de ensuciar a través de la historia, de las tradiciones y del paganismo esa acción de Dios tomando cuerpo humano. Por eso existe Aquiles y por eso existe aquellos semidioses, ¿verdad? Que nacieron de la relación sexual de un dios con un humano, haciendo ahí la concepción de un semidios. Jesús no es un semidios. Jesús no es mitad hombre y mitad Dios. Eso es muy importante que usted lo conozca, lo entienda. Jesús es 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios. A pesar de que se vació, a eso teológicamente se le llama kenosis. Nunca dejó de ser Dios y se hizo hombre. Por eso a Jesús lo quisieron matar, lo quisieron apedrear. Recuerda el capítulo 10 del libro de Juan. Yo hice tantas obras. En el capítulo 9, Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento y el ciego le adora y
los discípulos confrontan al ciego, confrontan a los que estuvieron ahí viendo el milagro, confrontan a los padres del ciego y no encuentran la respuesta. Y posteriormente confrontan a Jesús y no entendieron. Por eso lo quisieron apedrear. Jesús les dice a ellos, hice muchas cosas buenas. ¿Por cuál de todas esas cosas buenas que yo hice me quieren matar? ¿Me quieren apedrear? ¿Cuál fue la respuesta de aquellos hombres? No te queremos apedrear por cosas buenas que hiciste, sino porque tú, ¿se acuerda? Búsquenlo en la Biblia. Dele pausa y váyase al libro de Juan, capítulo 10, y lea todo el capítulo 9 y el capítulo 10 y tenga el contexto. Y lea allá donde dice, no te queremos matar por una obra buena, sino te queremos matar más bien porque tú siendo hombre, te haces Dios. Una mala premisa para una buena conclusión. Él es Dios, pero no se hizo hombre. No siendo hombre se creía Dios. Es el Dios que se convirtió en hombre, ¿sí? No es Dios, no es hombre queriendo hacerse Dios. Eso no era así, era Dios que se hizo hombre. Él es el Dios. Cristo Jesús es el Dios eterno en la persona del Hijo que se hizo humano. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 6, lo tenemos ahí en la pantalla. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso vemos esta expresión. La idea cristiana de que Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret es la principal piedra de tropiezo para los incrédulos de todos los tiempos. No solamente para los judíos en aquella ocasión, sino para muchos. La encarnación de Cristo, esta es una verdad cardinal del cristianismo. Es el principal fundamento sobre el cual nuestra fe descansa. Sin la encarnación, el cristianismo no podría mantenerse en pie. Qué maravilloso. No nos han revelado esto los hombres, sino que Dios mismo lo hizo a través de la revelación de su palabra. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento. ¿Cuál es? ¿En qué consiste toda la riqueza del pleno entendimiento? A fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, mire, en Cristo, el Dios que se hizo humano. La palabra encarnación proviene del latín, y cuando hablamos de la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, implica que Dios se hizo hombre, se manifestó en carne humana. Él se hizo hombre, se hizo hombre. El término kenosis proviene de la palabra griega para describir la doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. La kenosis fue una autorrenuncia. No es vaciarse a sí mismo de su deidad, ni un intercambio de la deidad por la humanidad. Cuando en Filipenses 2:7 leemos, se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal, pero sí dejó de lado la gloria celestial de su relación cara a cara con el Padre. Él también dejó de lado su autoridad independiente. Durante su ministerio terrenal, Cristo se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Como parte de la kenosis, algunas veces Jesús actuaba con las limitaciones de su humanidad. Vemos en Juan 4:6 y en Juan 19:28. Dios no se cansa ni tiene sed, pero ahí lo vemos cansado cuando dice tengo sed.
cuando dice que cansado del camino se sentó allá junto al pozo de Jacob. Pudiéramos preguntarnos el que si Jesús era Dios, ¿cómo no podría saberlo todo como sucede con Dios? Salmo 139, del verso 1 al verso 6, entendemos muy hermoso ese salmo. Parece que mientras Jesús estaba en el mundo, él renunció al uso de algunos de sus atributos divinos. Por eso entendemos la kenosis. Aún así, Jesús seguía siendo perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente misericordioso. Él siguió teniendo esa clemencia y ese amor perdonador, pero hasta cierto grado se privó de sus atributos divinos como la omnisciencia, como la omnipresencia o como la omnipotencia. Algunas cosas dejó de manifestarla sin dejar de ser Dios. Por eso se llama kenosis, un despojo voluntario. Sin embargo, cuando se habla de la kenosis, a menudo nos enfocamos demasiado en lo que Jesús se dio. Pero la kenosis también trata de lo que Cristo asumió. Jesús se añadió una naturaleza humana, se humilló a sí mismo, dejó unas cosas para tomar otras. Miren, tomó un cuerpo humano. Jesús pasó de ser gloria de gloria en el cielo a ser un humano que fue condenado a morir en la cruz, sino que se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, verso 7 y verso 8, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el máximo acto de humildad, el Dios del universo se hizo un ser humano y murió por su creación. Por lo tanto, la kenosis es Cristo adoptando una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin pecado. También entendemos lo que significa la unión hipostática, las dos naturalezas de Jesús. Juan capítulo 10, verso 31 al verso 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. ¿Recuerda que lo acabamos de hablar? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Recuerden, es al revés, ¿verdad? Es Dios convirtiéndose en hombre. La unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Juan 8:58, Juan 10:30. Por eso le adoraban. Por eso aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre se humilló adorándole. Por eso Jairo le adoró. Por eso encontramos en la Biblia que siempre adoraron a Jesús y él no rechazó ser adorado. Por dos cosas no pudiera ser adorado. Por dos cosas, alguien que se le adora permite que se le adora, porque es un impostor. Recuerde, Satanás quiso que se le alabara como a Dios. Era un impostor. O porque es un impostor o porque es el verdadero. Jesús se dejó adorar en la tierra. Pregúntese usted, si Jesús se dejó adorar, ¿es porque era un impostor queriendo ser Dios o porque verdaderamente era Dios? ¿Por qué Jesús permitió que humanos se arrodillaran y le alabaran y le adoraran como que si fuera Dios? ¿Por qué Jesús, siendo humano, si solo hubiese sido humano, tomó atributos en sus sermones, hablando como que si él fuera Dios? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esas solo son expresiones para Dios. Yo soy antes que Abraham. Abraham deseó ver mi día. Solo Dios. O era Dios o era un impostor. Usted necesita, amado, responder a esta incógnita, porque de esto depende su vida. ¿Quién es Jesús para usted? Pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es el Dios hombre. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Jesús era para siempre el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano. Dos naturalezas distintas en una misma persona. Jesús tuvo un nacimiento virginal. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no he conocido varón. Respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es muy importante entender el nacimiento virginal de Jesús. Lo vemos en el libro de Génesis con la promesa de la simiente de la mujer. Vemos que Jesús tuvo una vida piadosa y milagros, ¿verdad? Una vida piadosa y llena de milagros. Él fue un hombre bueno que hacía milagros. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, dice Isaías 61, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Su obra expiatoria en la cruz de Cristo. Él murió. 4 elementos que entendemos de su obra expiatoria: el sufrimiento, su muerte, su sepultura y su resurrección. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Tan hermoso, Isaías 53, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Se lo debería de memorizar usted. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros jurados. Miren lo que dice la parte previa en Isaías 52, verso 13 en adelante. Aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Jesús se desfiguró en la cruz a causa del pecado que cayó sobre él. Jesús nunca rechazó ir a la cruz, pero había algo que debemos entender. En la cruz del Calvario, Jesús, su naturaleza divina, su humanidad sin pecado. Recuerden, una de las características de Jesús es sin pecado. Esa naturaleza sin pecado iba a recibir el pecado de toda la humanidad. La justicia de Dios iba a caer sobre él. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. Mesaban es hacer esto, mire, la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Dónde se cumplió eso? En ese camino doloroso al patíbulo, a la cruz, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. No vamos a ver todo esto, mire, pero usted puede hacer una captura de pantalla y guardarlo para usted. Dele ahí a lo que tiene en pantalla una captura, léalo y vívalo. Los sufrimientos de Jesús según la medicina. Puede estudiar un poquito usted sobre esto. Todo el camino del Calvario, todo el momento de la crucifixión. Qué maravilloso que un día como hoy, que celebramos la pasión de Cristo en esta semana, podamos reflexionar en este tema. Jesús sufrió en la cruz por nuestros pecados. Aquí hay un video que no se lo vamos a poner sobre el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Una canción sobre la muerte de Cristo. Vamos a ponerla un poquito.
Él murió por nuestros pecados, para que nosotros hoy tuviéramos vida. Su sufrimiento en la cruz del Calvario nos redimió, nos dio vida, nos dio sustento. Él es el Cordero Divino. Usted y yo tenemos vida a causa de su sacrificio, su muerte, su sepultura, su sufrimiento en la cruz del Calvario. Fue el sacrificio perfecto para que usted y yo hoy tengamos vida. ¿Por qué murió Cristo? Para Cristo, la crucifixión y muerte, separación del Padre, llenarse del pecado, cumplimiento profético. Para nosotros, perdón de pecado. Nos reconcilia con el Padre, nos dio una posición, un lugar. ¿En qué consiste la sepultura y la resurrección? Venció la muerte, desciende a las partes bajas de la tierra, según el libro de Pedro y Judas, ¿verdad? Predica a los espíritus encarcelados, su cuerpo fue glorificado, empodera a sus discípulos, vuelve al Padre. Otro video hermoso. ¿En qué consistía el ministerio de Cristo? En el Antiguo Testamento vemos los sacrificios del Antiguo Testamento. El sacerdocio levítico es una muestra de esa obra en el Antiguo Testamento. El Mesías sufriente. En el Nuevo Testamento, Él es nuestro buen pastor, nuestro excelente maestro. Él es el intercesor misericordioso. Hay tanto que hablar. Él en el Antiguo Testamento fue el profeta, el sacerdote y rey. En el Nuevo Él es el apóstol, el profeta. Él es el evangelista. Él es el pastor. Él es el maestro. Vemos algunos símbolos o algunas imágenes o sombras de Jesús, de Cristo, de su sacrificio en el Antiguo Testamento. La simiente de la mujer, el sacrificio de Isaac. Él es el Cordero Pascual. Él es la expiación. Él es nuestro tabernáculo. Él es la peña de Oreb en el desierto. ¿De acuerdo? Aquel canto, que Jesús es la peña de Oreb que está brotando agua viva. Él es el hilo de grana, un símbolo, una sombra, su reino eterno. Él está ahora a la derecha del Padre. Le esperamos en el arrebatamiento. Cuando nosotros lleguemos allá a la nube donde Él está, le veremos cuando regresemos con Él en la batalla de Armagedón y reinaremos con Él en el milenio y estaremos ahí como la iglesia perfecta en el gran juicio del trono blanco para estar para siempre en la eternidad con Él. Esa es parte de la escatología de Cristo en el futuro, no solamente para Cristo, sino para su iglesia que le acompañará por la eternidad. Él es el Cristo glorioso. Hemos dado un pequeño repaso, un pequeño resumen de la doctrina de Cristo. La última clase estaremos viendo sobre la doctrina del Espíritu Santo. Que la gracia sublime de Dios llene su vida. Que ese Dios poderoso y eterno, que se hizo humano y murió en la cruz para que usted y yo fuésemos redimidos, fuésemos sanos, limpios, con su sacrificio eterno. Hoy vivamos en comunión. Dios me le bendiga. Será hasta la próxima.